La sangre resbalaba lentamente por la frente de don Mateo del Olmo, mientras se levantaba del suelo polvoriento de la finca El Robledo. Sus rodillas aún temblaban tras el brutal golpe del capataz. Sofía corrió hacia su padre, su sencillo vestido de algodón azul ondeando contra el viento cálido de aquella tarde de verano. Sus ojos castaños, normalmente dulces como miel silvestre, ahora ardían con una furia que jamás había sentido. El contraste entre su figura delicada y la violencia de aquel momento creaba una tensión eléctrica en el aire. Pero lo que ella no sabía era que aquel sería el último día en que aceptaría cualquier humillación, y que su decisión cambiaría no solo su vida, sino que destruiría por completo a una de las familias más poderosas de España. 6 meses. Solo habían pasado 6 meses desde que conoció a Javier Beltrán de la Vega en los establos, cuando ella cuidaba de una yegua herida. El heredero de ojos verdes como esmeraldas en bruto había aparecido de sorpresa, su traje Armani de 15.000 euros completamente fuera de lugar entre la paja y el estiércol. Sofía, con sus manos curtidas de veterinaria recién licenciada y el mono manchado de sangre animal, lo había ignorado por completo. Lo trató como trataría a cualquier intruso, con brusquedad profesional. Apártese, le había dicho sin siquiera levantar la vista. Está asustando al animal. Nadie le había hablado así jamás a Javier Beltrán de la Vega, hijo único de don Ricardo y doña Isabel Valdés Salazar, propietarios de 17.000 hectáreas de tierra, 3 empresas de exportación agrícola y una fortuna estimada en 200 millones de euros. Criado entre gobernadores y ministros, educado en Suiza, destinado a heredar un imperio construido sobre generaciones de poder absoluto. Ahora, mientras Sofía ayudaba a su padre a levantarse, sentía el peso de aquel mundo derrumbándose. La amenaza había sido clara. Si ella se casaba con Javier en 3 días, don Mateo no solo perdería el empleo de 23 años en la finca, sino que sería marcado. Ninguna hacienda en un radio de 500 kilómetros lo contrataría. Era la sentencia de muerte lenta para una familia que sobrevivía con 1.200 euros al mes. «Mija», susurró don Mateo, el labio partido tiñendo sus palabras de rojo. «Tienes que cancelar la boda». «Nunca», respondió Sofía, la voz temblándole no de miedo, sino de determinación. Miró la mansión a lo lejos, sus 32 ventanas reflejando el sol poniente como ojos dorados de un depredador. Dentro, ella lo sabía, Javier estaba enfrentando su propia guerra. El reloj marcaba las 6 de la tarde. En 72 horas, ella debería caminar hasta el altar de la iglesia de San Juan Bautista. En 72 horas, 2 mundos colisionarían de forma irreversible. Pero lo que ninguno de ellos podía imaginar era que un secreto, sepultado durante 2 décadas, estaba a punto de emerger, y que la boda sería el detonante de la destrucción completa del imperio Beltrán de la Vega. La sangre en el rostro de don Mateo del Olmo era solo la primera de muchas que serían derramadas, algunas literales, otras metafóricas, todas devastadoras. Sofía Herrera siempre supo lo que era despertar antes de que saliera el sol. Desde los 5 años, cuando su madre Carmen la llevaba a ordeñar las 2 vacas que poseían, hasta los 25, cuando finalmente consiguió su título de veterinaria tras 7 años estudiando por las noches mientras trabajaba de día. La casa donde creció contaba con 3 habitaciones y un tejado de chapa que transformaba las tardes de estío en hornos insoportables, paredes de adobe. En Calavas hacía 15 años. Mostraban las cicatrices del tiempo en cada grieta. Mas había dignidad en aquella pobreza. Don Mateo del Olmo jamás permitió que faltara comida, aunque fueran solo tortilla de patatas y lentejas durante semanas enteras. Carmen bordaba hasta que sus dedos sangraban para vender sus creaciones en el mercado. ¿Y Sofía? Sofía estudiaba como si su vida dependiera de ello, porque de hecho dependía. Una herrera nunca se doblega. Don Mateo del Olmo siempre decía: podemos ser pobres, mas tenemos honor.
La ironía es que fue exactamente esa honra la que atrajo a Javier Beltrán de la Vega, hijo único de un matrimonio sin amor, criado por 12 niñeras distintas, ninguna que durase más de 6 meses. Javier conocía el lujo, pero desconocía el afecto. Su apartamento en Sevilla valía 3,5 millones de euros. Su Lamborghini, aparcado en el garaje climatizado, había costado $500,000 de euros. Pero a las 3 de la madrugada, cuando despertaba sudando de pesadillas donde se ahogaba en oro líquido, ninguno de esos números importaba. Doña Isabel Valdés Salazar, su madre, era una estatua de mármol de Carrara vestida de Chanel. 52 años de edad, 32 de matrimonio, 0 muestras genuinas de afecto maternal. Organizaba cenas para 200 personas con la misma frialdad con la que escogía a qué empleada despedir por mirar directamente a los ojos de su marido. Don Ricardo, por su parte, medía el amor en contratos firmados y hectáreas adquiridas. Para él, Javier no era un hijo, sino una inversión a largo plazo que debía rendir dividendos dinásticos. La quinta psicóloga que intentó tratar la depresión crónica de Javier, la doctora Elena Ramos, licenciada en Harvard, fue la única lo suficientemente honesta como para sentenciar: su problema no es químico, es existencial. Se está muriendo de hambre emocional en un banquete material. Fue por eso que aquella tarde de enero, Javier había bajado a los establos, no para montar, no para fiscalizar, sino para intentar sentir algo real. Y encontró a Sofía. Ella estaba arrodillada junto a Tormenta, una yegua de ébano valorada en 100,000 euros que había rasgado el flanco en una cerca. Sus manos se movían con una precisión quirúrgica, sí, pero también con algo más, algo que trascendía la técnica, un cariño palpable, una genuina preocupación. Tarareaba en voz baja una nana antigua de la tierra andaluza que su abuela le había transmitido, y la yegua, de temperamento indómito, se entregaba por completo a su tacto, mansa como un cordero. ¿Es usted nueva en este redil?, inquirió Javier Beltrán de la Vega tras 20 minutos de observación silenciosa. La voz apenas un susurro que no osaba quebrar la atmósfera íntima que Sofía había creado. Llevo 3 meses. Soy la veterinaria titular de los establos, respondió ella sin levantar la mirada, su concentración inquebrantable. Y usted, disculpe mi franqueza, está estorbando. Su sombra, aunque efímera, eclipsa mi luz. En ese preciso instante, algo hizo clic en el pecho de Javier. Un eco resonó en sus adentros. Fue como si un hueso desarticulado por décadas de vacío y lujo superficial finalmente hallara su lugar, encajando con una dolorosa pero liberadora exactitud. El segundo encuentro, teñido por la crudeza del destino, se forjó 3 días después, bajo el furioso embate de una tormenta que convirtió los intrincados senderos de tierra en impetuosos ríos de barro y desesperación. Sofía estaba atrapada en la penumbra del establo, calada hasta los huesos, su voz apenas una súplica ahogada, mientras intentaba aplacar el pánico de los caballos, aterrorizados por el estruendo implacable de los truenos que rasgaban el cielo andaluz. Javier irrumpió corriendo, una silueta empapada y desaliñada, sin paraguas, su costoso traje de 20,000 euros deshecho por la furia de los elementos, un sacrificio inconsciente a la necesidad de ayuda. «He venido a socorrer», gritó él, su voz apenas audible por encima del fragor de la lluvia que tamborileaba sin cesar sobre el tejado. «¿Sabe acaso algo de caballos?», preguntó ella, la incredulidad tiñendo sus palabras. «Sé que las tormentas los aterran, Sofía». Durante 4 horas que parecieron eternidades, trabajaron codo con codo, una sinfonía improbable de nobleza y esfuerzo. Javier siguió cada indicación de Sofía, sin el menor atisbo de cuestionamiento, incluso cuando ella le conminó a limpiar las cuadras, una labor que ningún Beltrán de la Vega, en 5 generaciones, había osado siquiera considerar. Cuando la tempestad amainó, dejándolos exhaustos, cubiertos de barro
y con el alma a flor de piel, una conexión auténtica y primigenia había brotado entre ellos, una semilla de algo verdadero en la aridez de sus mundos opuestos. ¿Por qué hizo esto, Javier?, interrogó Sofía, observando las manos de él, ahora marcadas por dolorosas ampollas de tanto manejar la horca. Porque por primera vez en mis 30 años sentí el anhelo irrefrenable de ser verdaderamente útil, Sofía, de dejar una huella distinta. Las semanas siguientes tejieron una danza cautelosa y sutil, encuentros supuestamente accidentales en los linderos de los establos. Conversaciones que comenzaban con la salud de los animales y con una naturalidad asombrosa, derivaban hacia sueños velados y miedos inconfesables. Sofía descubrió que Javier, bajo la pátina de heredero, albergaba un alma poética, cuadernos y cuadernos de versos ocultos en un cofre, pues don Ricardo consideraba la poesía una debilidad indigna de un Beltrán de la Vega. Javier, por su parte, descubrió que Sofía había sido admitida para un máster en la prestigiosa Universidad Nacional, pero que el abismo de 1.200 euros mensuales se interponía en su camino. «Yo puedo costearlo», ofreció él en la 5ª semana, con la esperanza quizás de ser su salvador. «Jamás», replicó ella con una firmeza que lo descolocó, una declaración de principios innegociable. «Mi saber, mi esfuerzo, mi sudor son mi única divisa». Fue precisamente esa incorruptible negativa, ese muro de dignidad, lo que selló su destino y lo arrojó irreversiblemente a los abismos del amor. El problema, premonitorio como el graznido de un cuervo, comenzó cuando doña Isabel Valdés Salazar, la matriarca de hielo, percibió una inusitada sonrisa en el rostro de su hijo. 23 años de matrimonio con don Ricardo le habían enseñado que la felicidad, en un Beltrán de la Vega, no era más que el preámbulo de una desgracia mayúscula. Sin dilación, puso a 3 de sus sirvientes más leales a seguir a Javier. En menos de una semana, tenía en sus manos fotografías incriminatorias, horarios detallados y conversaciones grabadas, un dossier de pruebas irrefutables de la afrenta a su linaje. Una veterinaria escupió la palabra como si fuera cicuta, arrojando las fotos sobre la imponente mesa de comedor de caoba, una pieza que había costado 80.000 euros. ¿La hija de un capataz? ¿Has perdido completamente el juicio, Javier? Don Ricardo Beltrán de la Vega fue más expeditivo. Llamó a Javier a su despacho, donde 3 abogados con semblantes graves aguardaban ya con los legajos. «Firma», espetó con voz gélida. «Es una renuncia previa a cualquier relación que no cuente con la aprobación familiar. Si persistes con esa criatura, lo perderás todo: tu herencia, tu apellido, tu futuro». Javier contempló los documentos. 180 páginas, cada una un latigazo de amenazas legales que prometían la aniquilación. Luego, su mirada se extravió por la ventana, hacia la silueta lejana de los establos, un santuario de verdades sencillas. Cogió la pluma Montblanc de edición limitada que su padre le había obsequiado en su 18º cumpleaños, y con pulso firme firmó su propia acta de desheredación, rubricando en letras mayúsculas que resonaron como un desafío: «Elijo el amor». El silencio que siguió fue atronador, una ausencia de sonido más hiriente que cualquier grito. Don Ricardo se tornó purpúreo, su rostro una máscara de ira inaudita. Un jarrón de cristal baccarat surcó la estancia, estallando en 1000 fragmentos contra la pared. «Tienes 24 horas para abandonar esta casa», rufió, su voz un eco de la tormenta que asolaba su alma. «Y esa ramera pagará muy caro por insolencia». Así fue como don Mateo del Olmo recibió, al día siguiente, no solo el despido ignominioso, sino también la brutal paliza que Sofía había presenciado con horror. Pero había un detalle, un hilo oculto en la maraña que ni Ricardo ni Isabel conocían. Alguien, en las sombras, había estado observándolo todo durante años, pacientemente, esperando el momento preciso para asestar el golpe definitivo.
La iglesia de San Juan Bautista rebosaba aquella mañana de sábado. 200 invitados divididos en dos mundos ostensiblemente separados. A la derecha, los Herrera y sus allegados, ataviados con sus mejores galas humildes. A la izquierda, la impoluta élite, engalanada con vestidos de alta costura y el brillo obsceno de sus relojes Rolex. El contraste era brutal, una bofetada visible. Sofía avanzó por el pasillo central, ataviada con un vestido que Carmen había cosido durante 3 meses, bordando cada arabesco a mano. Valía quizás 500 euros en material, pero portaba en cada puntada el peso de generaciones de amor incondicional. Cuando sus ojos se encontraron con los de Javier en el altar, vio en los suyos la promesa de lágrimas contenidas. Él había vendido su Lamborghini, 500.000 euros esfumados. Había alquilado un modesto apartamento de 2 habitaciones en el barrio obrero, y había comenzado a buscar trabajo como profesor, lo único que sabía hacer más allá de ser un heredero. Un sacrificio silencioso, un renacer en la humildad. Fue entonces cuando las puertas macizas de la iglesia se abrieron con una violencia estruendosa, interrumpiendo la sacra quietud del momento. Antonio Ruiz, 63 años a cuestas, y una mirada que reflejaba la pira del infierno, hizo su entrada. Antiguo mayoral de la finca El Robelo durante 3 décadas, había sido despedido 5 años atrás por saber demasiado, por desenterrar los secretos que la tierra intentaba ocultar. Avanzó por el pasillo central como un ángel vengador, cada pisada resonando con una cadencia lúgubre en el silencio atónito, cargado de presagios. «Esta estirpe tiene las manos manchadas de sangre», tronó su voz, una sentencia que rasgó el aire. «Don Ricardo Beltrán de la Vega mató a mi hijo, a Miguel Ruiz». El caos estalló en un rugido sofocado. Doña Isabel lanzó un grito ahogado. Don Ricardo se irguió, su rostro una máscara de furia desatada. Pero Antonio Ruiz, imperturbable, continuó avanzando, extrayendo de su raído abrigo un voluminoso sobre pardo que contenía la verdad funesta. «Pruebas», dijo Antonio, arrojando fotografías al suelo. «Reuniones con la Hermandad de la Cosecha, blanqueo de capitales a través de las exportaciones. Y mi hijo Miguel, muerto porque lo descubrió todo». Arrojaron su cuerpo a una cuneta y dijeron que fue un accidente laboral. Las fotos se esparcieron por el suelo de mármol. Don Ricardo con hombres armados, documentos con firmas, transferencias bancarias, una foto de Miguel Ruiz antes de morir y otra de su cuerpo destrozado. «Es mentira», gritó doña Isabel, pero su voz traicionaba el conocimiento. «Tengo grabaciones», continuó Antonio. 30 horas de conversaciones, guardadas en un lugar seguro. Si algo me sucede, irán directamente a la Fiscalía General del Estado. «Basta», dijo con la voz quebrándose. «Basta de muertes, basta de mentiras». Entonces se giró hacia el inspector jefe Marcos Vidal, quien por coincidencia, o quizá no, se hallaba entre los invitados, amigo de la infancia de don Mateo del Olmo. «Arréstelo», dijo Javier, cada palabra un puñal en su propio corazón. «Arreste a mi padre». «Yo testificaré. Sé dónde están los libros verdaderos. Sé de las cuentas en Suiza. Lo sé todo». El silencio que siguió fue sepulcral. Sofía dio un paso hacia Javier, pero él alzó la mano. «No», dijo, las lágrimas corriendo libremente ahora. «Te mereces algo mejor que el hijo de un asesino. Cásate con alguien limpio». Y salió de la iglesia corriendo, dejando atrás a 200 personas atónitas y un imperio a punto de desmoronarse. 1 año después, el juicio del siglo llegaba a su fin. La Audiencia Nacional nunca había visto tal cobertura mediática. Don Ricardo Beltrán de la Vega, acusado de blanqueo de capitales, asociación con la Hermandad de la Cosecha y complicidad en 7 asesinatos. En el instante más dramático del juicio, cuando el fiscal mostró las fotografías de los cuerpos, Javier se derrumbó. Lloró con una desolación que no sentía desde los 5 años, cuando aún se aferraba a la vana esperanza de que las lágrimas pudieran granjearle el afecto materno. Pero ahora lloraba por los muertos,
por aquellos a quienes nunca conoció, pero cuyas vidas financiaron su educación suiza, su apartamento de 3,5 millones de euros, su existencia entera cimentada sobre un mar de cadáveres. No lo sabía, repetía entre sollozos. Juro que no lo sabía. El juez, un septuagenario que había presenciado todo tipo de depravación humana, tuvo que decretar un receso. Jamás había presenciado a un hijo derrumbar de aquella forma a su propio progenitor, ni a un hombre abdicar de una vida entera en aras de un principio moral inquebrantable. Sofía estuvo allí todos los días, ahora bajo la protección del programa de protección de testigos junto con su familia. Don Mateo había sobrevivido a 2 atentados. El primero, un coche que intentó arrollarlo. El segundo, veneno en su comida en la cantina obrera donde subsistía temporalmente. Carmen sufría ataques de pánico, se despertaba gritando en plena noche, vislumbraba asesinos en cada sombra proyectada, pero persistían, porque como don Mateo afirmó al subir al estrado de los testigos, la verdad es la única herencia que vale la pena dejar. El veredicto llegó un jueves lluvioso. Cadena perpetua para don Ricardo, 30 años para doña Isabel y sentencias variadas para los demás implicados. Javier, por su inestimable colaboración, recibió una pena de 3 años con posibilidad de libertad condicional en 1. Espérame, le había escrito a Sofía en la única carta que el sistema penitenciario permitió, si aún queda algo por lo que esperar. Ella no respondió. No podía. La familia Herrera había entrado en el programa de protección de testigos con nuevas identidades. Carla Valdés, como Sofía se llamaba ahora, vivía en Combarro, Pontevedra, a miles de kilómetros de su pasado. 5 años transcurrieron. Carla regentaba una clínica veterinaria, pequeña pero próspera, especializada en animales callejeros. Cada animal abandonado que salvaba era un pequeño bálsamo, una redención minúscula pero poderosa, una prueba fehaciente de que la bondad podía germinar y florecer incluso tras la más devastadora de las tragedias. Don Mateo, ahora Javier Soler, cultivaba un huerto que era el orgullo del vecindario, con tomates y pimientos que distribuía gratuitamente. Carmen, ahora María Soler, había encontrado la paz enseñando bordado a los niños de la comunidad, transmitiendo la ancestral técnica que su madre le había enseñado. Habían construido una vida nueva, prístina, resguardada. La terapia era un bálsamo. 2 veces por semana, Carla visitaba a la psicóloga que el programa de protección ponía a su disposición. Hablaba sobre la losa de haber amado al vástago de un asesino, sobre el temor perenne a ser descubierta, sobre las pesadillas donde don Mateo se desangraba eternamente en aquel polvoriento suelo. Fue una tarde de domingo cuando Carmen lo vio. Estaba comprando mangos en el mercado, cuando aquellos ojos verdes la encontraron. Más delgado, el cabello con hebras canosas prematuras, los ojos verdes apagados, pero aún reconocibles. Javier, ahora Pablo Garrido, como ella descubriría más tarde, había cumplido su condena y con la ayuda del inspector jefe Marcos Vidal, había logrado también una nueva identidad. No he venido a buscarte a ti, dijo cuando sus ojos se encontraron en el mercado callejero, las manos temblándole visiblemente. He venido a buscarme a mí mismo. Necesitaba empezar de nuevo donde nadie conociera mi verdadero nombre. Ella notó sus manos, ya no delicadas por la opulencia, sino callosas. Descubrió que trabajaba como carpintero, había aprendido el oficio en prisión, vivía en una habitación alquilada, comía una vez al día para ahorrar, donaba la mitad de lo que ganaba a un orfanato local. Conversaron durante horas aquel día, sentados en un banco frente al mar, sobre la prisión, donde había enseñado a otros reclusos a leer y escribir, donde recibió palizas de los presos comunes por ser hijo de don Ricardo, donde intentó quitarse la vida 2 veces antes de encontrar un propósito, sobre el imperio Beltrán de la Vega, completamente desmantelado, las tierras devueltas a los campesinos originales, los bienes subastados para compensar a las víctimas, sobre doña Isabel, que murió en prisión de un ataque cardíaco, sola,
clamando por un hijo que jamás volvió a visitarla. Sobre don Ricardo, que enloqueció en régimen de aislamiento, gritando sobre traiciones y venganzas, dibujando en las paredes con sus propias heces mapas de un imperio que ya no existía. «Usted salvó muchas vidas», dijo Carmen finalmente, sus propias lágrimas fluyendo sin control. Su coraje rompió un ciclo de violencia de generaciones, pero a ella la perdí. «No», lo corrigió Carmen con suavidad, tomando su mano callosa. «Perdimos quienes éramos, pero observe en quiénes nos hemos convertido». Un año después, en una ceremonia sencilla en la playa al atardecer, Sofía Herrera se casó con Javier Beltrán de la Vega. Ningún lujo, ninguna ostentación. Solo Mateo y Carmen, bajo sus nuevas identidades de Javier y María Soler como testigos, el inspector jefe Marcos Vidal como padrino, y Antonio Ruiz, que finalmente había encontrado la paz tocando la guitarra. 15 personas en total, cada una con su propia historia de supervivencia. 10 años después de aquel matrimonio interrumpido, ellos tuvieron 2 hijos, Roberto y Elena, criados con amor pero también con verdad, sabiendo toda la historia, comprendiendo que las fortunas construidas sobre sangre siempre cobran su precio, y que la única riqueza real es poder dormir sin pesadillas. La finca El Robledo es hoy una escuela agrícola. En los establos donde Sofía y Javier se conocieron, jóvenes veterinarios aprenden a cuidar animales. En la mansión, funciona un centro de apoyo a víctimas del crimen organizado. La caja fuerte donde don Ricardo guardaba su dinero ilícito ahora contiene juguetes donados para niños necesitados. Y en algún lugar de Andalucía, grabada en bronce a la entrada de la finca El Robledo, una placa reza: «La verdad, por muy dolorosa que sea, es el único camino hacia la redención». Javier y Sofía visitaban una vez al año, siempre en enero, llevando flores a la tumba de Miguel Ruiz y a la de todas las demás víctimas. Sus hijos los acompañaban, aprendiendo que la memoria es una responsabilidad ineludible. Su amor no derribó el imperio, la verdad lo hizo. El amor, sencillamente, lo sobrevivió todo. Y eso quizás sea el milagro más extraordinario de toda esta historia.